la evaluación y el diagnóstico de lo que es depresión, pero desde este enfoque cognitivo-conductual. ¿Listo? Bueno, como una introducción, podríamos decir que los trastornos depresivos es esta presencia de un ánimo triste, pero no es un ánimo triste que pues todos hemos experimentado, ¿cierto? Cuando enfrentamos a ciertos recuerdos, ciertas situaciones, pues la tristeza incluso es una emoción funcional, ¿no? Porque tiene una función como tal. Pero este es un ánimo triste, persistente, constante, donde perjudica mucho, ¿sí? En cada aspecto o en cada área de la vida de la persona. Tiene este vacío o irritabilidad también en muchos casos. ¿Listo? Este tipo de síntomas también va acompañado con cambios somáticos, ¿no? Y por lo tanto también cambios cognitivos que, como les decía, esto afecta de manera muy significativa en la capacidad funcional de la persona. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, considera que la depresión es un trastorno mental muy común, ¿no? Y que se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen de depresión, ¿sí? Como les decía, la depresión es totalmente distinta a los cambios habituales del estado de ánimo, ¿no? Somos personas, sentimos, tenemos pensamientos, emociones y a veces pasamos por situaciones complicadas, complejas, en los que nuestros pensamientos nos generan ciertos o ciertas emociones que son desagradables, pero al final también son funcionales, ¿no? En algunos casos. Pero en este caso la depresión es totalmente distinto a estos cambios habituales del estado de ánimo o de los sentimientos que experimentamos, ¿sí? Y pues esta evidentemente, chicos, afecta a todos los ámbitos de la vida de la persona, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la comunidad y de manera personal también. ¿No? En un episodio depresivo, según la Organización Mundial de la Salud, considera que la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, ¿sí? Donde puede tener síntomas de tristeza, irritabilidad, sensación de vacío y hay una pérdida notable del placer o del interés por actividades que quizás anteriormente se tenían, ¿no? Pero que ahora que están en este episodio depresivo ya no hay un placer que experimenten. Bien, ahora, estos episodios, ¿sí? Este episodio depresivo que les he descrito de manera muy general, abarca la mayor parte del día, ¿no? Y casi todos los días durante al menos 2 semanas. Algunos síntomas que los pacientes pueden manifestar, ¿listo? Tenemos que diferenciar qué son síntomas y qué son signos. A ver, chicos, ¿qué son síntomas? Los voy a estar leyendo en el chat. ¿Qué saben qué son síntomas y qué son signos o cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo? Que es importante que nosotros como especialistas podamos conocer. Si es que por ahí no saben también, escríbanlo y aquí lo vamos a aprender. Buenas tardes, Giovanni. A ver, Ulises, síntomas, lo que refiere el paciente, mientras que el signo según rasgos físicos. Ok, Lucía, síntomas es físicos, síntomas son subjetivos y los signos se pueden observar. Perfecto, Paola. Síntoma, lo que una persona siente, o signos, lo que se puede ver. El signo es simbólico. Ujú. Ok, bien, el síntoma es lo que yo siento. ¿Cierto? Lo que mi paciente me está diciendo que está sintiendo. Es un síntoma o son varios síntomas que el paciente describe. Yo me siento así, así es, Watson. Mientras que el signo es lo que yo puedo observar, ¿no? Yo puedo observar que mi paciente pareciera que pues no se encuentra bien, por ahí movimiento de las piernas,
manifestación objetiva de una enfermedad. Así es, ¿no? Mientras que el síntoma es la manifestación subjetiva de una enfermedad. Excelente. ¿Listo? Entonces, el signo es lo que yo puedo observar, lo que el alrededor, las personas que están en alrededor del paciente pueden observar, mientras que el síntoma es aquello que el paciente manifiesta. Bien, entonces, algunos síntomas que puede presenciar o manifestar en los pacientes que tienen depresión de manera general es la dificultad para poder concentrarse, esta sensación de cansancio, de falta de energía, la fatiga, el sentimiento de culpa, ¿no? Pero no es una culpa que pues todos podemos llegar a sentir, sino que es una culpa excesiva, constante, incisiva, ¿no? Bajo autoestima, también pensamientos de muerte, en muchos casos también el pensamiento de suicidarse, alteraciones en el sueño, cambios en el apetito, falta de esperanza acerca del futuro, ¿no? Y algunos signos que nosotros también podemos observar en cuanto el cambio de peso muy rápido, el aumento, el hecho de bajar muy rápido de peso, ¿no? Quizás por ahí el intento de suicidio, entre otros. Entonces, son algunos síntomas, signos que el paciente va a manifestar. ¿Listo? Bien, ¿cuáles son los objetivos generales de la evaluación? ¿Sí? Tenemos que evaluar los problemas que el paciente trae a consulta, ¿cierto? El primer contacto que nosotros tenemos con el paciente es cuando nosotros abordamos el motivo de consulta. ¿Qué es lo que motiva al paciente a acudir a la consulta como tal? ¿Sí? Y según la TCC, esto tenemos que conceptualizarlo en términos cognitivos y conductuales, es decir, qué pensamientos tiene, qué pensamientos está manteniendo este trastorno como tal, qué consecuencias, antecedentes de la conducta también mantiene este problema que trae a consulta el paciente. ¿Listo? También tenemos que determinar las áreas problemáticas que el paciente ha manifestado, ¿sí? En términos conductuales, tales como aspectos conductuales, manifestaciones conductuales, emocionales, cognitivos, motivaciones y también físicos. Otro objetivo del proceso de evaluación es determinar qué áreas están afectadas o se ven afectadas por los síntomas que presenta el paciente. ¿Sí? Y esto también nosotros podemos abordarlo a través del análisis funcional en la conducta, que lo vamos a aprender ahora, ¿ya? Y pues también durante este proceso de evaluación vamos a recoger datos importantes sobre la historia del problema, ¿no? El desarrollo, si por ahí hay factores predisponentes, tratamientos anteriores, según sea el caso, y datos sociofamiliares como antecedentes familiares, entre otros. ¿Listo? Bien. El primer contacto que tenemos con el paciente es sumamente importante que nosotros podamos establecer un buen rapport, ¿no? Es decir, que el paciente cuando acuda a la sesión pueda sentir que sea en un espacio seguro, que la persona que le está atendiendo no lo va a juzgar, que no le va a decir, pero por eso te sientes así, o lo va a menospreciar o lo va a etiquetar, entre otros, ¿no? Entonces, el paciente, cuando esté con nosotros, tenemos que tratar, ¿no? Que él se permita abrir o darle la oportunidad para que él pueda abrir toda su historia. Sí, recordemos que trabajamos con personas y que todas las personas tenemos una historia y esta historia no siempre es agradable. ¿Cierto? Hay historias donde lamentablemente hay violaciones, maltrato físico, maltrato psicológico, entre otros. Entonces, trabajamos con personas que tienen una historia y que en muchos años no se han atrevido, en algunos casos, ir a terapia, pero los síntomas son tan fuertes que quizás ya no pueden luchar solos. ¿Listo? Entonces necesita de un especialista. Entonces, sí es importante, chicos, que nosotros podamos establecer un buen rapport, ¿sí? Para que el paciente pueda explayarse y decir, tengo confianza en esta persona para yo poder abrir mi mundo emocional. También en el primer contacto yo siempre recomiendo, ¿no? Ya es de manera muy personal,
como yo trabajo, es establecer horarios, ¿no? Evidentemente, después de toda la entrevista, al finalizar, establecemos horarios. ¿Para qué? Para que no haya quizás una interposición o algo que pueda perjudicar la atención del paciente con otros. ¿Listo? El tipo de terapias también, ¿no? En este caso, si nosotros utilizamos la terapia de la TCC, entonces sí es importante que nosotros podamos psicoeducar acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual, qué es lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos, las tareas que vamos a tener en casa, etcétera. El número tentativo de sesiones. Y ojo, siempre quiero recalcar esto, ¿sí? Tentativo de sesiones. ¿Por qué? Porque hay, en muchos casos me ha pasado que hay pacientes que dicen o creen que a la tercera sesión ya se van a sentir bien. Y sabemos que no es así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es todo un proceso. Bien, quizás en la tercera sesión aún estemos en la evaluación o en la entrega de informes, dependiendo del avance y no estamos en el periodo de intervención como tal, ¿sí? Entonces, cuando el paciente, porque hay personas que preguntan, ¿y cuántas sesiones más o menos llevaremos durante todo este proceso? Y tenemos que recalcar que son números tentativos, ¿sí? Tentativos de sesiones. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi paciente, vamos a tomar 8 sesiones, quizás en la octava recién estamos trabajando un aspecto o 2 o 3 aspectos de la vida de la persona, ¿sí? Entonces, el paciente pues se va a sentir mal, ¿no? Porque yo le he dicho 8 sesiones y sabemos que durante el proceso también hay recaídas, ¿no? Y sobre todo si trabajamos con un trastorno como tal, pues evidentemente las sesiones a veces tienden a ser un poco más largas, ¿listo? Entonces, siempre va a depender mucho de la individualidad de la persona. ¿Listo? Bueno, y en este caso también los precios, ya esto depende mucho de cada uno, ¿no? Cómo trabaja. También es importante que desde un inicio nosotros podamos dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos previamente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si, digamos, mi paciente tenía sesión a las 6 de la tarde, ¿no? Y se aparece a las 6:45. Bien, nosotros atendemos 55 minutos. No vamos a poder trabajar en 5 minutos, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle algunas políticas, ¿no? Acerca de las reprogramaciones, la puntualidad, las tareas, entre otros, para que estas puedan cumplirse. ¿Listo? Entonces sí es importante que nosotros podamos poner desde un inicio algunas políticas que el paciente va a ir cumpliendo. Listo. Ahora, siempre recordemos como parte de la ética el consentimiento informado, ¿sí? Es decir, en este consentimiento informado, como bien dice su nombre, el paciente nos da su consentimiento para realizar todo lo que es el proceso de evaluación y el proceso de intervención, donde se le informa todo lo que vamos a realizar, el por qué, y si es que hay alguna duda o pregunta, tenemos que resolver en ese momento, ¿sí? Para que el paciente pues pueda afirmar lo que es el consentimiento informado. En este caso yo uso el que ven en pantalla, me es muy útil, es muy explícito para poder abordar ciertas políticas, pero también tener el consentimiento del paciente. Listo, chicos. De esta forma entramos a lo que es ya el proceso de evaluación. ¿Listo? La historia clínica, en esta nosotros vamos a establecer lo que es la anamnesis, el examen mental, el informe psicométrico, el informe psicológico y también el informe psicoterapéutico. ¿Listo? Entonces, la anamnesis, toda la información que yo voy a recopilar desde que mi paciente era pequeño. ¿Listo? Si es que en caso recuerdan, ¿no? Porque hay en muchos casos que no recuerdan todo, pero tratar de explayar un poquito más. ¿Listo? El examen mental también es sumamente importante. Yo les voy a estar compartiendo, a ver, creo que lo tengo aquí. Espérenme un ratito. Sí, acá está. ¿Listo? Les voy a compartir este PDF del examen mental que yo utilizo. Es un poquito largo, pero es que realmente me da muchas
mucha información acerca de cómo está mi paciente. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a ver la apariencia general, la actitud psicomotora, la molestia general, cómo es que expresa esta molestia en mi paciente, ¿no? Porque, ¿qué pasa si mi paciente está contando algo triste y se comienza a reír? ¿Sí? No hay una concordancia entre lo que está contando y lo que está expresando, ¿cierto? Entonces, sí es importante que nosotros a través de la observación podamos registrar esto, ¿listo? La actitud hacia el examinador, porque hay pacientes que sí hay mucha resistencia y comienzan a decir, pero ¿por qué me preguntas esto? ¿Para qué quieres saber el otro? ¿Qué tiene que ver esto? ¿No? Entonces, vamos a escribir cuál es la actitud que tuvo el paciente frente al especialista y frente al examen. Vamos a abordar también lo que es la conciencia, el estado de alerta, la atención, si es que está orientado en las tres esferas, es decir, en el tiempo, lugar y o persona, si hay fluctuaciones de atención, el lenguaje, la velocidad, si hay aceleración, si hay algún tipo de retardo asociado al estado de ánimo, la cantidad, ¿no? Porque hay personas que se ponen o que hay una beborrea, ¿no? Y hablan demasiado. ¿Listo? Si hay algún tipo de anormalidad, vamos a abordar lo que es el pensamiento. Y bueno, chicos, esto se los voy a estar enviando, ¿bien? Para que ustedes le den una leída, si es que por ahí nuevamente hay algún tipo de pregunta eh, sobre el examen mental, ustedes me escriben y lo resolvemos, ¿ya? Pero este PDF, como les digo, les voy a estar compartiendo, ¿sí? A ver. Entonces, vamos con esto. ¿Listo? El informe psicométrico, que como ya algunos conocemos, es todas las evaluaciones que nosotros hemos aplicado al paciente, ¿cierto? En el cual exponemos el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo, así como el resumen, conclusiones, recomendaciones y todo lo que hemos abordado en la anamnesis y en la observación como tal. Bien, y el informe psicológico también. Bien, entonces, pasamos a lo que es la entrevista. ¿Listo? La entrevista, pues, es una técnica que nos va a permitir conocer estos datos generales del paciente, nos va a permitir conocer el problema, la historia del problema, las posibles causas de dicho problema. ¿Listo? Tiende en muchos casos a ser directiva, también no directiva. Podemos preguntar, ¿no? Desde las preguntas básicas, como desde cuándo presenta esta dificultad, dónde, cómo, cuántas veces, en qué situaciones, entre otros. ¿Sí? Entonces, sí es importante que nosotros realicemos una buena anamnesis, ¿no? Junto con una buena entrevista y un examen mental, porque esto nos va a ayudar para realizar un buen diagnóstico. ¿Listo? Aparte también del uso de las herramientas o de las pruebas que nos podemos hacer. ¿Eh? Entonces, parte del proceso de la entrevista, nosotros, según la TCC, tenemos que identificar estos parámetros de las conductas problemáticas, ¿sí? Es decir, tenemos que ver cuál es la frecuencia, ¿sí? Cuán frecuente o cuántas veces ocurre esta conducta problemática, ¿sí? Tenemos que ver la intensidad y la duración de la conducta problemática. Tenemos que identificar también lo que es las conductas problemáticas y definirlas en términos conductuales. Por ejemplo, ¿no? Si mi paciente me dice, es que Mariana, yo tengo depresión. Ok, sí, entiendo que tienes depresión, pero necesito conceptualizar o pasar por un filtraje esa depresión. Entonces yo le voy a decir, ¿no? Que ¿cómo es que se manifiesta esta depresión en tu día a día? Ah, es que me pongo a llorar casi siempre. ¿Cuántas veces al día? Entre 5 a 10 veces al día. ¿Cuánto dura este llanto?
aproximadamente 30 minutos, ¿no? 20 minutos, 10 minutos, dependiendo. Ok, ¿qué más? ¿Cómo se manifiesta esta depresión? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de desmenuzar un concepto amplio, ¿sí? Entonces, sí es importante, chicos, que cuando el paciente comienza a establecer respuestas amplias, tratemos de desmenuzar y ser un poquito más específicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre exactamente en este ámbito de tu vida cuando estás llorando? ¿Qué ocurre exactamente en este ámbito de tu vida cuando estás irritable, etcétera? ¿Listo? Entonces, siempre tratemos de poder desmenuzar aquello que el paciente nos dice de manera general. Eso es importante, ¿sí? ¿Cómo es que se manifiesta esta depresión que tú me dices? ¿Bien? A ver, por aquí creo que hay unas preguntas. Sí, María Segar, ¿no? Es decir, sí he visto a varias personas que tienen depresión y en conjunto, lamentablemente, tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros, ¿no? Porque ya comienzan a somatizar, ¿sí? Comienzan a somatizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenía una pacientita que tiene depresión con ansiedad y sufre mucho de la, uy, se me fue el nombre, de la presión, ¿sí? De la presión, se le sube la presión. Y pues ha ido al cardiólogo, orgánicamente está todo bien y es más que todo aspecto emocional. Entonces ya ha somatizado esta depresión y esta ansiedad. ¿Listo? Así es, Gonzoni. Bien, ¿qué significa que se ríe y no concuerda? Bien, probablemente es una forma de camuflar, por decirlo así, el sentimiento real, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy contando una situación difícil, ¿sí? Bueno, lo que espero es tener el llanto, ¿no? La tristeza o quizás por ahí culpa, dependiendo mucho de la emoción que surge, ¿no? Y si yo comienzo a reírme, no concuerdo, ¿no? Entonces es muy probable que yo use esta risa como una forma de evitar tener contacto con mi emoción. Por lo tanto, en este caso, evito tener contacto con la tristeza para no llorar y no sentirme vulnerable. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho de la persona y cómo utiliza, ¿no? En algunos casos, yo les digo a los pacientes, por ejemplo, no, mira, Juancito, tú me estás contando esto, sin embargo, veo una risa, ¿no? Escucho una risa, veo una sonrisa en tu rostro. Si tu sonrisa hablara, ¿qué te diría? ¿No? Bueno, que realmente me siento triste, pero es una forma de proteger, ¿no? Entonces, en algunos casos sí yo les pregunto para que ellos también puedan tomar conciencia de cómo es que tratan de evitar tener contacto consigo mismo. A ver, Nailu, eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. Hay una sesión específicamente para abordar lo que son eh, técnicas, herramientas para trabajar la ansiedad. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir algunos materiales que yo utilizo en mis sesiones para que ustedes también lo puedan reutilizar. ¿Listo? Bien. A ver, continuamos. Entonces, tenemos que determinar los antecedentes y los consecuentes de la conducta problemática durante este proceso de evaluación, y eso lo vamos a ver a través del análisis funcional de la conducta, junto con el análisis topográfico de la conducta, que lo vamos a aprender ahora. ¿Ya? Importante también que nosotros podamos identificar aquellos recursos, aquellas fortalezas que tiene el paciente, identificar la red de apoyo, es decir, quizás el apoyo de los padres, el apoyo de la pareja, el apoyo de algunos amigos, etcétera, ¿sí? Y establecer la medida de las conductas relevantes, como saber quién y cuándo se van a registrar.
Eso también es importante para que nosotros tengamos herramientas o contenido para trabajar. ¿Listo? Ahora es importante también, chicos, que durante este proceso de evaluación según la TSC abordemos estos 4 aspectos. El ámbito cognitivo, es decir, qué piensas en ese momento, qué significa para ti, cuál es tu interpretación de esa situación específica, etc. A nivel afectivo, ¿no? ¿Qué sientes en esos momentos? ¿Qué emociones surgieron? Dónde, cuándo, cómo y cuántas veces sientes tal emoción, ¿no? El ámbito fisiológico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sensaciones internas experimentas o qué cambios en cuanto a sensaciones corporales has experimentado en ese momento, ¿no? Sudoración, quizás temblor, movimiento constante de la pierna, por ahí palpitaciones más aceleradas, entre otros. El aspecto motor, qué haces en ese momento y desde cuándo tiene lugar ese comportamiento. ¿Sí? Son las conductas que nosotros podemos observar. Bien, algunas preguntas que nos pueden ayudar en el proceso de la entrevista son algunas preguntas, ojo chicos, porque tenemos que buscar la manera de obtener más información. ¿Sí? ¿Cuándo empezó? Dónde, cómo pasó la primera vez, es que el paciente se acuerda. Desde ese entonces se agravó la situación o se mantiene en cuanto a la intensidad de los síntomas que él ha manifestado. Si ha buscado ayuda anteriormente. Y esto yo de manera particular siempre pregunto. ¿Por qué? Porque me permite saber si es que antes ha pedido ayuda. ¿Cuál es el motivo por el cual dejó de ir a esta terapia? Quizás por alta o quizás por propia voluntad, ¿no? ¿Cómo le fue durante este proceso? ¿Qué le ayudó? ¿Qué no le ayudó? ¿Para qué? Para que yo tenga alguna información de cómo voy a trabajar con este paciente y qué es lo que espera y cuál es su expectativa en el proceso, ¿sí? En caso que nunca hayan ido a un psicólogo, a psicoterapia, entonces yo le informo o lo psicoeduco y sobre cómo es todo este proceso. ¿Bien? ¿Cuándo fue la última vez que le ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia le ocurre? ¿Cuánto dura? ¿Con qué intensidad de la escala del 1 al 10? ¿No? ¿Cómo le afecta en su vida diaria? Entre otros. ¿Listo? Entonces, sí es importante, chicos, que nosotros, como les decía, tratemos de obtener toda la información posible. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un formato, ¿no? También ustedes se pueden guiar. Este es de Maldonado, en el cual vemos la historia clínica, los datos de filiación, que sabemos que son el nombre, la edad, el trabajo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etc. La enumeración de los síntomas a nivel cognitivo, a nivel afectivo, ¿no? Sentimientos, emociones, a nivel conductual, comportamientos, a nivel motivacional, físico, algunos datos objetivos y el diagnóstico como tal. También en este formato tenemos lo que son las áreas afectadas en la vida del sujeto, ¿no? Es decir, en el trabajo, en la familia, quizás en el área académica, en la pareja, con los amigos, entre otros. La historia del problema actual y los episodios previos, ¿no? Por ejemplo, algunos factores predisponentes al problema, la historia del problema, episodios previos similares, tratamientos anteriores y otros tratamientos actuales. También se aborda otros problemas, la historia familiar, como los antecedentes psicológicos, físicos, tratamientos seguidos quizás por ahí del padre, de la madre o de algún familiar cercano, las relaciones del paciente con sus familiares, entre otros. Y la historia personal como tal, ¿no? Historia familiar, historia social, laboral, educacional, sexual y entre otros. Este es un formato que ustedes se pueden guiar, ¿sí? Ya va a depender de cada uno de nosotros, pero siempre con el objetivo que corresponde. ¿Listo? Ahora,
Se le puede dejar tarea la primera sesión, sí, en algunos casos yo sí lo hago, en el cual yo le pido al paciente que pueda redactar una pequeña autobiografía. En esta autobiografía solo va a narrar estos acontecimientos más importantes de su vida, sean negativos y o positivos. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esto también al paciente le permita, uno, estar un poco más abierto, ¿sí? A las sesiones. Dos, para tener un poco mayor o más compromiso en el proceso de evaluación o de la psicoterapia como tal. Y también me va a permitir a mí saber qué acontecimientos para él es positivo, ¿sí? Y qué acontecimiento para él es negativo y por qué es importante. Y a partir de esta información que el paciente me proporciona, yo voy a realizar algunas preguntas dependiendo de lo que dice en su tarea. Entonces, es útil si ustedes traten de evaluarlo, si es que lo aplican o no, pero yo como Mariana, ojo, sí lo realizo. Bien, entonces, hemos hecho el primer encuentro en el cual nosotros abordamos lo que es la entrevista, la anamnesis, parte del examen mental, y pasamos al segundo encuentro, ¿sí? Como la segunda sesión, por decirlo así. Entonces, realizamos lo que es la evaluación funcional, ¿no? Aplicamos cuestionarios, test y los autorregistros. Autorregistros es básico para la TCC, ¿listo? Porque nosotros tenemos que conocer pensamientos, emociones y conductas, ¿listo? Entonces, parte de los cuestionarios que podemos utilizar está el inventario para la valoración de la depresión, la escala de depresión de Hamilton, la escala de actitudes funcionales, la escala de Spernanca, la escala de pensamientos suicidas, el inventario de autoestima, ¿no? El inventario de autoestima de Cooper, el cuestionario de pensamientos automáticos, creencias irracionales de Ellis, el Milon también, ¿no? Entre varios cuestionarios que nosotros podemos aplicar. Ahora, sí es importante, chicos, y quiero recalcar esto, que no podemos hacer un diagnóstico solo basándonos en un cuestionario, ¿sí? O en una prueba, en un test. Eso es importante, ¿sí? Considerar que el cuestionario de por sí no nos va a dar un diagnóstico, sino que nosotros tenemos que hacer todo el proceso de evaluación. ¿Y qué involucra? Uno, la observación. Dos, la entrevista, la anamnesis, el examen mental, ¿sí? La aplicación de pruebas, ¿bien? Y por ahí yo particularmente, para yo poder realizar un diagnóstico como tal, me guío del DCM5, del CIE-10, ¿no? Bueno, que ahora ya salió el CIE-11 y el DCM5-TR, pero me guío de esos, realizo las preguntas necesarias según los criterios para poder sintetizar toda la información que obtuve durante todo este proceso de evaluación y poder establecer un diagnóstico como tal. ¿Listo? Ahora, en algunos casos sabemos que la depresión requiere de medicación especialista al cual nosotros vamos a derivar a psiquiatría. ¿Sí? Psiquiatra realiza su diagnóstico, recomienda o medica según el proceso de evaluación, porque él es o ellas es el especialista competente para realizar lo que es la medicación para este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es el trastorno de depresión mayor según el DCM5. ¿Listo? Importante, chicos, que ustedes conozcan esto, ¿ya? Para poder establecer un buen diagnóstico y poder diferenciar de otro trastorno, ¿sí? Sabemos que hay comorbilidades, por supuesto, ¿sí? Es decir, yo tengo varios pacientes que tienen depresión junto con ansiedad, presentan ambos, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros de manera personal también puedan por ahí estar instruyéndose en lo que son los trastornos, los criterios, poder conocer qué es lo que implica cada uno, cómo yo puedo diferenciar de un trastorno de depresión mayor, cómo puedo diferenciar de una ansiedad, cómo puedo diferenciar de un TOC, entre otros. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice el DCM
en el trastorno de depresión mayor. ¿Listo? El criterio A que el paciente tiene que cumplir para poder establecer un diagnóstico es el siguiente. Tiene que presentar 5 o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Que han estado presentes durante el periodo de 2 semanas, ¿sí, chicos? Ojo, 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo, ¿sí? Entonces, al menos de uno de los síntomas es un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Entonces, mi paciente tiene que presentar estos síntomas al menos 2 semanas. Si mi paciente presenta solo una semana, entonces yo no puedo decir que tiene un trastorno de depresión mayor. Tiene que cumplir según lo que dice el criterio A. ¿Listo? Entonces, ¿qué síntomas puede presentar? 5, ojo chicos, 5, mínimo 5 o más. ¿Sí? El primero, que tiene que presentar un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva, es decir, la información que nos da el paciente y o de la observación por parte de otras personas, ya sea el esposo, la esposa, la pareja, la familia, entre otros. ¿Listo? Síntomas número 2, disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día y casi todos los días. ¿Listo? 3, pérdida importante de peso sin hacer dieta o un aumento considerable del peso también. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Es otro síntoma que mi paciente puede estar manifestando. ¿Listo? Recordemos que al menos tiene que presentar 5 síntomas. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. ¿Sí? Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva e inapropiada casi todos los días. E incluso esta puede ser delirante. 8. Disminución de la capacidad para poder concentrarse, para tomar decisiones también, casi todos los días. ¿Listo? Y 9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para poder ejecutar el suicidio como tal. ¿Listo? Entonces, de las 9, mi paciente tiene que presentar al menos 5. Si presenta 2, yo no puedo diagnosticar, ¿sí? Que tiene depresión mayor. ¿Listo? Y que estos estén presentes, ¿sí? Durante 2 semanas, ¿sí? Entonces, siempre tengan cuidado con esto. Al menos 5 síntomas durante 2 semanas. Y que esto sea un cambio significativo para el paciente funcional. ¿Bien? Criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, en el aspecto social, en el aspecto laboral, o en otras áreas importantes del funcionamiento. Es decir, que estos síntomas están afectando significativamente en su desempeño social, en su desempeño en el trabajo o en otras áreas que sean importantes para ser una persona funcional. ¿Bien? Criterio C. El episodio, ojo chicos, no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. ¿Listo? Entonces, mi paciente no puede tener una afección médica como tal, que sea la principal causa de una depresión. O, mejor dicho, de un estado deprimido o de los síntomas que hemos mencionado previamente. ¿Listo? Entonces, este episodio no puede atribuirse a una afección médica o algunos efectos fisiológicos del consumo de algún tipo de sustancia.
Criterio D. ¿Sí? El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que realizar lo que es la diferencia entre lo que es el episodio de depresión mayor con estos trastornos previamente mencionados. ¿Listo? Como criterio E, que nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Y esto lo voy a obtener también a través de la entrevista como tal. ¿Listo? Y bueno, según la DCM, nosotros tenemos que especificar la gravedad, el curso. ¿Listo? En este caso, leve, moderado, grave, con características psicóticas, en remisión parcial, en remisión total, especificado, entre otros. Entonces, chicos, yo les sugiero, ¿sí? Que le den una leída al DCM y al CIE para que ustedes puedan tener mayor información. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver lo que es el trastorno depresivo persistente o distimia. ¿Listo? ¿Cuál es el criterio o los criterios que mi paciente tiene que presentar para que podamos decir que tiene un trastorno depresivo persistente? ¿Listo? Criterio A. El paciente presenta un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, ¿sí? Presenta más días que los que está ausente, este estado de ánimo deprimido, ¿sí? Según se desprende también de la información obtenida por el paciente o por la observación de otras personas durante un mínimo de 2 años. ¿Listo? Criterio B. La presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas. Ojo, chicos. Mínimo 2 o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Durante la depresión, tales como poco apetito o sobrealimentación. Puede ser también que presente insomnia o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimiento de desesperanza. Son 6 de los síntomas que mi paciente puede presentar, mínimo 2, ¿sí? Según el criterio B. Criterio C. Durante el periodo de 2 años, en el caso de los adolescentes y de los niños es 1 año, de la alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y del criterio B durante más de 2 meses seguidos. ¿Listo? Criterio D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. Es decir, el primer trastorno de depresión mayor que hemos visto es decir, estos criterios pueden estar persistentes, pueden persistir durante al menos 2 años para que yo pueda decir que tiene un trastorno depresivo persistente como un criterio. ¿Listo? Para cumplir. Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, ¿sí? Y por lo tanto tampoco se ha cumplido criterios de un trastorno ciclotímico, ¿sí? Criterio F. La alteración pues no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, la esquizofrenia y todo el trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia o trastorno psicótico. ¿Listo? Ese criterio es igual al criterio de la depresión mayor. Bien. Criterio G. ¿Listo? Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos también de una sustancia o alguna afección médica. ¿Listo? También se repite el mismo criterio. Y H también el mismo, que son los síntomas causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el aspecto social, en el aspecto laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento.
¿Listo? Entonces, también aquí podemos nosotros especificar si es en remisión parcial, en remisión total, si es un inicio temprano antes de los 21 años, inicio tardío después de los 21 años, si es con síndrome distímico puro, con episodio de depresión mayor persistente, ¿sí? Y esto, chicos, ustedes lo van a estar encontrando en el DSM-5, ¿ya? Para que lo puedan abordar. Entonces, hemos visto dos de todo lo que está expuesto en el DCM o en el CIE, ya dependiendo del que manejen. A ver, ok. Bien, entonces yo, como nuevamente les repito, los invito a que puedan leer, instruirse en cada uno de los trastornos como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque depresión, perdón, el trastorno de depresión es muy común, ¿sí? Así como también la ansiedad, trastorno de ansiedad, trastorno, el TOC también, ¿no? El TCA. Entonces, por ahí yo sí les recomiendo que en su espacio personal puedan establecer o puedan instruirse según el deseo. ¿Bien? Ok, a ver. Entonces, chicos, una vez que nosotros ya pasamos todo este proceso, de la entrevista, la observación, la aplicación de pruebas, vamos a aplicar lo que es el autorregistro a través de la autoobservación. ¿Listo? Entonces, el autorregistro no solo nos va a permitir a nosotros como especialistas tener información sobre los pensamientos, las emociones y las conductas del paciente, sino que también va a hacer consciente al consultante sobre su propio comportamiento, sobre sus propios pensamientos, ¿sí? Que quizás antes pasaban desapercibidas, ¿sí? Y que creía que pues era algo natural, normal, como él o ella reaccionó. ¿Listo? Por otro lado, también durante ya el proceso, el autorregistro comienza a servir como un feedback al paciente. ¿Por qué? Porque va a permitirle poder controlar su progreso, es decir, cómo es que antes pensaba en las primeras sesiones y cómo a través de las herramientas técnicas tiene pensamientos más funcionales, pensamientos más adaptativos, más saludables o alternativos. ¿Listo? Y esto pues fortalece lo que es el comportamiento de cambio y le permite rectificar según sea el caso. Bien, entonces, en el autorregistro, chicos, nosotros realizamos como esta plantilla y le entregamos al paciente en el cual va a registrar la fecha, la situación, la emoción, el pensamiento y la conducta. Bien, por ejemplo, fecha, digamos, el lunes, no sé, 7 del 04 del 2024. Bien, situación, es decir, ¿qué pasó? Discutí con mi esposo. Emoción, ¿qué sentiste en ese momento? Sentí eh, tristeza en un nivel 8, ¿sí? Sentí irritabilidad en un nivel 9. Sentí ansiedad en un nivel 8, ¿bien? Siempre tratemos de que sea entre la escala del 0, bueno, algunos lo manejan del 0 al 100, algunos lo manejan del 0 al 10, ¿listo? Particularmente yo lo manejo del 0 al 10. Entonces, siendo 10 en la escala, en nivel más alto, el paciente va a calificar con cuánto de intensidad sintió la emoción en ese momento. Y el pensamiento, es decir, ¿qué pensaste en ese momento? Pensé que a lo mejor mi pareja me está siendo infiel, pensé que ya no me quiere, que yo no puedo vivir sin él y que nos vamos a divorciar. ¿Sí? Este es su pensamiento de la situación. ¿Y qué hiciste? Es decir, ¿qué conducta realizó mi paciente? Grité, eh, quizás lo golpeé y lo boté o lo retiré de la casa. ¿Listo? Esta fue la conducta. Entonces, el paciente va a realizar el autorregistro, ¿sí? Importante. Pasa en muchos casos también que hay, sobre todo en los adolescentes, que no les gusta mucho el autorregistro. Entonces, tratemos de buscar la manera en cómo ellos lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que es
adolescente, ya pasando un poco a la juventud, que no le gusta mucho escribir, ¿no? No le gusta lo que es el registro como tal. Entonces lo hace a través de grabaciones, ¿sí? En su celular y lo graba. Por ejemplo, hoy tal, pasó esto, sentí esto en un nivel 8, pensé esto y por lo tanto hice aquí. Bien, entonces esto lo trae a sesión, lo reproduce, pues yo evidentemente lo registro para yo tenerlo en cuenta en la intervención. ¿Listo? Entonces va a depender mucho de los pacientes y también de la flexibilidad que nosotros tenemos para poder realizar el autorregistro como tal. Bien, ahora vamos a ver otros modelos de autorregistro, ¿ya? Este yo uso en la primera semana, ¿sí? La primera semana para que yo pueda realizar lo que es mi línea base, ¿sí? De las emociones que está sintiendo mi paciente. Ahora, esto es casi lo mismo, ¿sí? En realidad es lo mismo. El registro de pensamientos que también lo podemos utilizar durante el tratamiento como tal. Bien, lo mismo, es decir, la fecha, situación, qué sucedió, qué pasó, qué pensé, la emoción y la conducta. ¿Listo? Entonces, es un registro que lo utilizamos en la primera semana o en las primeras semanas con el paciente. Ok, a ver, vamos a ver otro autorregistro de los días crisis. ¿Listo? En este caso, el paciente registra el día, la situación que me entristeció, ¿sí? Es decir, el día gris, qué pensé sobre ello, ¿bien? Qué sentí, la intensidad de la emoción número 1, ¿bien? Es decir, de la tristeza, ¿no? ¿Qué hice ante ello? En este caso sería la acción. ¿Cuál es la estrategia que tiene mi paciente ante la situación, ante el pensamiento, ante la emoción? ¿Sí? ¿Cuál es su estrategia para poder afrontar este día gris? Y la intensidad de la emoción número 2, es decir, después de haber realizado su estrategia. Por ejemplo, si aquí en la tristeza puso un nivel 9, probablemente, ojo, probablemente haya reducido a un 7 o haya mantenido su 9. ¿Sí? Nivel 9. ¿Por qué? Porque de repente la estrategia no le funcionó. ¿Sí? Entonces, esto me permite saber qué situación eh, hace que mi paciente o el pensamiento de esa situación hace que mi paciente sienta que es un día gris. ¿Y qué estrategia tiene para poder afrontar esta situación como tal? Y si esta estrategia le funciona o no, si esta estrategia es saludable o no. Por ejemplo, discutí con mi pareja, que pensé que me es infiel, que sentí enojo en un nivel, enojo, tristeza. Enojo en un nivel 9, tristeza en un nivel 10. ¿Qué hice ante ello? Quizás fui a su trabajo a buscarlo, hablé con sus amigos, con su familia, etc. ¿Bien? ¿Cuál fue mi estrategia? Salir a tomar con mis amigos. ¿Sí? Esa es la estrategia para poder calmar su emoción, para poder afrontar de cierta forma su situación. Intensidad de la emoción, quizás un 7, ¿sí? De 9 a 7. En ese momento, evidentemente la emoción ha bajado en cuanto a nivel, pero la estrategia no es adecuada. ¿Por qué? Porque es una estrategia que va a mantener en el tiempo para escapar del dolor o de la emoción desagradable que está sintiendo en este momento. ¿Listo? Entonces, este autorregistro de los días grises me permite conocer ello. Ok, el autorregistro de actividades y pensamientos automáticos. ¿Listo? Registro la fecha, si es posible la hora, si no, no hay problema, realmente no es significativo, ¿sí? La actividad planificada, ¿sí? ¿Qué actividad planificó mi paciente? El nivel de agrado anticipado, del 1 al 10. Es decir, qué expectativa yo tengo de mi nivel de agrado que yo voy a
experimentar a realizar tal actividad, ¿sí? Quizás un 10, probablemente, ¿sí? Actividad real, ¿qué es lo que realmente hice ese día? ¿Sí? Y el nivel de agrado de la actividad real. Quizás no hice la actividad planificada, ¿bien? Y el nivel de agrado en ese día, pues realmente estuvo en un 3. Pensamientos, ¿qué pensé de todo ello, ¿no? De mi actividad planificada, de mi actividad real. Que no sirvo ni siquiera para hacer cosas buenas o agradables, ¿sí? Pensamiento automático. ¿Sí? Entonces, este autorregistro de actividades y pensamientos automáticos me permite saber la expectativa de una actividad planificada, ¿sí? Y qué tan real es su actividad que ha planificado como tal, ¿sí? Y pues la actividad real, en este caso le preguntamos por qué pasó, qué le limitó, ¿no? Para poder realizar la actividad planificada. O puede ser que también haya realizado la actividad planificada, pero que el nivel de agrado no fue como lo esperaba. Entonces tenemos que reducir el nivel de agrado anticipado, es decir, la expectativa, ¿sí? Y buscar otras actividades que le ayuden a mi paciente. En las próximas sesiones vamos a ver lo que es la activación conductual. Sí, es una estrategia que se utiliza mucho en depresión. Listo. A ver, otro registro que también podemos utilizar, en este caso, de la ansiedad, de la cólera y de la tristeza. ¿Listo? Entonces, en una escala del 1 al 10, vamos a escribir el número que corresponda según el promedio de estado de ánimo durante el día. Entonces, le damos esta leyenda. Del 1 al 3 significa un estado de ánimo leve o ligero. Del 4 al 5 significa un estado de ánimo moderado. Del 6 al 8, un estado de ánimo elevado. Y del 9 al 10, un estado de ánimo severo. ¿Listo? Entonces, el día lunes quizás yo estuve ansiosa en un nivel 9, porque era severo, ¿sí? Cólera, no, quizás en un nivel 3, ¿no? Ligero. Y tristeza en un nivel 8, elevado, ¿sí? Alguna observación, quizás alguna situación, quizás algún pensamiento o alguna estrategia que mi paciente haya realizado en ese momento. ¿Listo? Entonces, es otro registro diario, pero en este caso de la ansiedad, cólera o tristeza. Ahora, ¿cómo yo lo manejo? ¿Listo? Primero, yo realizo este autorregistro, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda tener mi línea base de la emoción y pueda observar y realizar la hipótesis de qué emociones predominantes está presentando mi paciente. Entonces, una vez que yo ya tenga esta información de las emociones predominantes, paso a esta, ¿sí? Para poder medir los niveles. Entonces, puede ser que las emociones predominantes de mi paciente sea solo ansiedad y tristeza. Entonces, elimino la cólera, ¿sí? O puede ser que sean las tres, o puede ser otra más, dependiendo mucho del registro que previamente el paciente haya realizado. ¿Listo? Bien, y bueno, acá les decía, ¿no? Perdón. Esto de la línea base. Por ejemplo, ¿no? El registro que ven en pantalla es el mismo que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a hacer esta línea base de esta paciente. ¿Listo? ¿Qué pasó? Aaron, que era su expareja, me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Que necesitaba encontrarme con él, que íbamos a retomar la relación. ¿Qué hice? Le respondí que sí. Y sí, y salimos a comer y tuvimos intimidad. ¿Listo? Entonces, yo en este caso voy a hacer mi línea base de este recuadro, de sus sentimientos. ¿Bien? Entonces, paso aquí
y hago mi línea base. Es decir, ella hizo el registro del día lunes, del día domingo, del día sábado, del día viernes. ¿Listo? Esto lo hacemos en un Excel para poder sintetizarlo mejor. Y vemos, por ejemplo, que ansiedad. Presentó ansiedad el día viernes en este nivel. De ahí el día sábado bajó un poco, sin embargo, el día domingo hubo algún pensamiento ante una situación que disparó la ansiedad. El día lunes bajó un poco, pero quizás el día martes también bajó un poco más, ¿no? La culpabilidad. El día viernes probablemente no sintió culpa, sin embargo, el día sábado sí sintió culpa, ¿no? Se disparó un poco la culpa. Día domingo no presentó culpa, el día lunes tampoco, pero el día martes probablemente sí. ¿Listo? Entonces, esta línea base me permite saber cómo es que está emocionalmente el paciente, ¿sí? En sus días a día, ¿bien? De lunes a domingo. Entonces, lo que se espera es de que estos puntos pues realmente bajen, ¿no? Con la intervención o al menos se mantengan y claro, puede ser que un día esté alto, pero que tuvo las estrategias para poder reducirlo. ¿Listo? Entonces, esta línea base me permite poder sintetizar y conocer qué emociones está teniendo mi paciente. Ahora, ¿yo qué es lo que hago? En un inicio, te presento. Mira cómo era tu registro, mira cómo era tu línea base. Terminamos las sesiones de intervención, de psicoterapia y nuevamente le presento la primera línea base, con la última línea que hemos hecho. ¿Listo? Entonces, ella o él, el paciente, va a ver cómo es que estuvo en un inicio de la terapia y cómo está saliendo de la terapia, ¿sí? Con herramientas autoeficaces donde él o ella puede realizar para poder afrontar las situaciones en adelante, ¿sí? En donde ya no esté en terapia. Ay, listo, chicos. Entonces, pasamos al análisis topográfico de la conducta. Básico, importante en la TCC. Nosotros vamos a identificar respuestas motoras. Dentro de ellas está la respuesta motor, es decir, las conductas. El aspecto fisiológico, es decir, estas sensaciones corporales que siente el paciente. El aspecto cognitivo, es decir, los pensamientos. Y el aspecto emocional, ¿sí? Las respuestas motoras. Y también vamos a identificar los parámetros de la conducta, es decir, la frecuencia, qué tan frecuente ocurre esta conducta que es problemática, la duración, cuánto dura esta conducta y la intensidad, qué tan intensa es la conducta de la escala del 0 al 10. ¿Listo? Y este análisis topográfico se va a complementar con el análisis funcional de la conducta. ¿Bien? Y que en este análisis funcional nos permite identificar las variables que influyen en la persona, ¿sí? En las conductas de las personas, variables tales como los antecedentes y los consecuentes, ¿sí? Y a partir de esto nosotros podemos formular algunas hipótesis sobre la conducta problemática. Podemos también, de cierta forma, predecir conductas y describir las conductas a un nivel topográfico, ¿sí? Es decir, este. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para realizar el análisis funcional de la conducta? Vamos a identificar el antecedente, ¿sí? En un inicio. Paso número 1. ¿Qué es el antecedente? Es este acontecimiento, ¿sí? Que ocurre antes de ejecutar la conducta problemática. Es decir, ¿qué pasó antes para que mi paciente realice tal conducta, que es una conducta problema, porque le genera malestar, ¿sí? Significativo. Y podemos encontrar antecedentes externos, es decir, algo que ocurre fuera de la persona, y antecedente interno, como recuerdos, pensamientos, ideas, imágenes, ¿sí? Algo que ocurre dentro del paciente. Segundo paso, vamos a ver las consecuencias, ¿sí? O las consecuencias.
que son acontecimientos que se dan o aparecen después de haber emitido la conducta. ¿Listo? Y que hace que esta conducta se mantenga. Ahora, hay consecuente externo, es decir, que consigue de manera externa, y consecuente interno. ¿Listo? Vamos a verlo, abordarlo con un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo podamos comprender mejor. Entonces, vamos a hacer el análisis topográfico de esta conducta problemática, que es el consumo de alcohol. ¿Listo? Entonces, esto yo de dónde he obtenido del autorregistro, ¿cierto? Entonces, esa es una conducta o una respuesta o una estrategia problemática que ha registrado mi paciente. Vamos a hallar primero lo que es el antecedente. ¿Con qué preguntas puedo yo realizar o qué preguntas puedo realizar para obtener información del antecedente? Primero, ¿qué ha sucedido antes de que tú consumas alcohol? ¿O qué puede haber estado provocando esta conducta del consumo de alcohol? ¿Listo? En este caso, mi paciente me dice, pues bueno, recordé cuando terminé con mi pareja. ¿Sí? Este es el antecedente. Ahora, chicos, les pregunto, ¿es un antecedente interno o externo? Los leo por el chat. ¿Es un antecedente interno o externo? Recuerdo, ¿sí? Recuerdo cuando terminé con mi pareja. Cuando yo recuerdo está dentro de mí, ¿cierto? Entonces sería un excelente interno, porque yo como Mariana estoy recordando cuando terminé con mi pareja. ¿Sí? Está pasando ese recuerdo dentro mío. ¿Listo? Perfecto. Hallamos el antecedente. Pasamos al punto número 2. Vamos a hallar el consecuente. Es decir, ¿qué pasó después de que yo consumí alcohol? Yo, particularmente, siempre pregunto, ¿qué consigues con esto? ¿Qué consigues tú ante el consumo de alcohol? Y en este caso, mi paciente me dice evitar sentir el dolor y olvidar la pena. ¿Sí? Y esto, evitar sentir el dolor y olvidar la pena, está manteniendo esta conducta. ¿Por qué? Porque va a haber otra situación en la que también me voy a sentir triste y mi estrategia o mi respuesta es el consumo de alcohol. Y de esta forma voy a evitar, claro, de manera efímera, ¿no? Eh, no es permanente, voy a evitar sentir este dolor y por lo tanto voy a olvidar la pena. Ahora, chicos, evitar sentir el dolor y olvidar la pena, siendo un consecuente, ¿sería externo o interno? Yo evito sentir el dolor. Sería interno, perfecto. Así es, ¿no? Sería interno, porque el sentir es lo que yo estoy manifestando. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí nosotros hemos realizado el análisis funcional de la conducta. Hemos identificado el antecedente y el consecuente. Y es aquí donde nosotros realizamos lo que es el análisis topográfico. Por ejemplo, ¿sí? El consumo de alcohol, ¿cierto? Esta es la respuesta problemática. Vamos a hacer el análisis topográfico. Es decir, lo que hace y es un problema. Pasamos aquí. Nivel motor. ¿Qué es lo que hizo en este caso mi paciente? Fue quizás con sus amigos a tomar. ¿Listo? Consumo de alcohol. El aspecto motor, conductual. Fisiológico. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Sí? ¿Qué sentiste en ese momento donde recordaste, consumiste, etcétera? Bueno, en el cuerpo, ¿no? Sentí temblor, sudoración, sentí quizás por ahí
adormecimiento, entre otros. Ok. Cognitivo, ¿qué pensaste en este momento? ¿Sí? ¿Qué pensó o qué pensamientos surgieron en el momento de respuesta? Que no puedo olvidarla, que seré infeliz, ¿no? Que no soy suficiente para él, para ella. Ok. ¿Qué emociones sentiste en este momento? Bueno, tristeza, frustración, irritabilidad, angustia, ansiedad, entre otros. ¿Bien? Frecuencia. ¿Qué tan frecuente realizas esta conducta? 3 veces a la semana, lunes, martes y viernes. Duración de la conducta, 3 horas. ¿Listo? La intensidad, quizás un nivel 9. ¿Bien? Hasta perder la conciencia, un nivel 10, ¿no? Dependiendo mucho. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy realizando el análisis topográfico de la conducta del consumo de alcohol, de la conducta problemática, ¿sí? Esto hace que sea un problema para el paciente. ¿Listo, chicos? A ver, vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Una paciente, Miriam, refiere sentirse inestable. En las últimas semanas tiene pensamientos tales como no tengo ganas de vivir, fácil sería morir, estoy harta de mi vida, etc. Menciona que cuando se siente sola, aburrida, triste, busca salir y conocer gente nueva para divertirse. Por lo tanto, se embriaga, tiene relaciones sexuales sin protección con un desconocido. ¿Listo? En ocasiones discute con sus padres cuando estos critican su falta de responsabilidad con las tareas del hogar. Ella se irrita con sus comentarios, levantándoles la voz o gritando, y es por ello que prefiere estar lo más lejos posible de ellos. ¿Listo? Vamos a ver las respuestas problemáticas. Se embriaga, se emborracha y tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona. ¿Listo? Esta es una respuesta problemática. ¿Sí? Es una estrategia insana. ¿Cómo yo puedo hallar, con qué pregunta yo puedo hallar el antecedente? ¿Listo? A ver, los leo en el chat. ¿Qué pregunta puedo yo establecer, realizar para hallar el antecedente? Chicos, ¿sí? ¿Qué puede estar provocando esta conducta? ¿O qué ha sucedido para que tú tomes alcohol, tengas relaciones sexuales sin protección con cualquier persona? ¿Sí? Para que yo pueda realizar el análisis funcional de la conducta, tengo que preguntar para hallar el antecedente, ¿qué pasó antes? ¿Qué puede estar provocando esta conducta que es reiterada? ¿Sí? O es frecuente. En este caso, se siente aburrida, sola o triste, que sería un antecedente interno. Este estado de ánimo está provocando que mi paciente realice tal conducta. ¿Listo? Primer paso. Segundo paso, voy a hallar el consecuente. ¿Qué pregunta puedo yo realizar para poder hallar el consecuente? Perfecto. ¿Qué logras con ello o qué consigues con esto? ¿Listo? ¿Qué consigues tomando alcohol, teniendo relaciones sexuales con cualquier persona desconocida? En este caso, consigue sentirse deseada y valorada. Consigue olvidar momentáneamente su tristeza. Esta conducta, chicos, está manteniendo la respuesta. ¿Listo?
la conducta, perdón, la conducta problemática. Bien, a ver, vamos a ver otro. ¿Ya? Grita, levanta la voz, no interactúa con sus padres. ¿Sí? Esto es en cuanto a comportamental. En cuanto a nivel emocional, tristeza, aburrimiento, soledad. ¿Bien? Cognitivo, necesito olvidar todo esto. Y fisiológico, tensión, nudo en el estómago. Esto, chicos, lo que vemos aquí, ¿bien? Es el análisis topográfico de la conducta. ¿Qué es el análisis topográfico de la conducta? Esto, ¿bien? El que vemos en pantalla, ¿ya? Entonces, vamos a ir al antecedente. Miriam, ¿qué consigues gritando, levantando la voz y no interactuar con tus padres? Perdón, para ir al antecedente, ¿qué pasó antes para que tú grites, para que tú levantes la voz y no interactúes con tus padres? ¿Qué puede estar provocando esta conducta? Sí, esto. Discutió con sus padres. Este antecedente externo, porque es observable por otros, ¿sí? Es aquel antecedente que provoca esta conducta. ¿Listo? Paso número 1 hecho. Paso número 2. ¿Qué consigues, Miriam? Levantar tu voz y no interactuar con tus padres. Aliviar mi irritabilidad. ¿Listo? A través del grito, a través de levantar la voz, pues canalizo lo que es mi irritabilidad, por lo tanto, el nivel de frustración, de enojo, de cólera disminuye. Consigue aliviar su irritabilidad, que sería un consecuente externo. ¿Listo, chicos? Bien, entonces vamos a ver lo que es rápidamente lo que es la triada cognitiva, que ya lo hemos visto en la sesión anterior. En este caso, la visión negativa que tiene de sí mismo el paciente con depresión se ve desgraciado, torpe, enfermo, con poca valía, cree que es inútil, que carece de valor, que no es suficiente. ¿Listo? Tiene una visión, pues evidentemente, muy negativa de sí mismo. ¿Ya? La visión negativa del mundo, que piensa que el mundo les hace demandas exageradas o les presenta situaciones en las que él o ella no es capaz, ¿no? De poder sobrellevar o poder superar. ¿Listo? Y la visión negativa del futuro, pues tiende a esperar frustraciones, privaciones, penas, fracasos, entre otros. ¿Listo, chicos? Entonces, esto yo particularmente les recomiendo siempre ahondar en el proceso de evaluación, ¿sí? ¿Qué visión tiene acerca de sí mismo? ¿Qué visión tiene acerca del mundo? ¿Y qué visión tiene acerca de su futuro? Es importante. ¿Sí? Porque es algo que el paciente lo va a manifestar, sea en el proceso de evaluación o sea en el proceso de la intervención como tal. Pero sí es importante que nosotros podamos abordarlo. Bien, esto lo vamos a ver en la próxima sesión de manera más detallada. Sí, solo es como una introducción, pero no se preocupen, en la próxima sesión lo vemos para que podamos integrar lo que hemos visto en la primera sesión con lo que hemos visto la segunda sesión, que es el día de hoy. ¿Ya? Bueno, algunos errores cognitivos que presentan los pacientes con depresión es, por ejemplo, ¿no? Sola no podré contra el mundo, ¿bien? Para ser feliz debo ser aceptado por todos, que ya vimos que es una idea irracional. También hemos dado algunas ideas alternativas, ¿no? De pensamiento alternativo. Mi vida no tiene sentido. Para ser feliz debo tener éxito en todo lo que haga. ¿Para qué vivir? Esta es una manifestación explícita muy predominante, sobre todo en los pacientes que yo he abordado. Oh, y este también, ¿no? Y el no sirvo para nada, que es también muy común. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí está la bibliografía para que ustedes tengan mayor información. Y bueno, entonces con esto terminamos la sesión del día de hoy. Si hay alguna pregunta o duda, la próxima sesión lo vamos a abordar, ¿ya? Por cuestiones del tiempo, tienen una actividad, así que por favor no se salgan de la sala para que realicen su actividad. ¿Listo, chicos?
En todo caso, queda pendiente compartirles lo que es el PDF, ¿ya? El PDF del examen mental. Eso es todo, chicos. Cuídense, que tengan una bonita noche. Muy bien, muchas gracias a nuestra docente del día de hoy. ¿Qué tal les ha parecido la clase del día de hoy? Muy interesante, ¿cierto? Muy bien, denme un momento. Vamos a detener la